Ministerio Público, ¿algo más que solicitar? Sí, su señoría, solicito permiso para ponerme de pie a efecto de formular solicitud de vinculación al proceso. Sin ningún problema. Esta fiscalía solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por la probable participación en el delito de homicidio calificado agravado, en perjuicio del señor Alejandro Campos, en virtud de que obran datos de pruebas suficientes que permiten establecer el hecho. Al interior de su domicilio, se dirige a su cocina, toma un cuchillo, marca 3 claveles, y decide encajárselo a su marido, el señor Alejandro, causándole 2 heridas, una en el área derecha de la espalda baja, la segunda en el pecho, siendo esta segunda herida la que hoy en día se sabe fue causa de muerte del señor Alejandro Campos. Lo anterior se desprende de los siguientes datos de prueba. En primer lugar, tenemos el dictamen de necropsia realizado el 24 de diciembre del año 2014 por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, del cual se puede desprender que el señor Alejandro fallece entre las 4 y las 6 de la mañana del día 21 de diciembre del año 2014, que el señor Alejandro fue presentado con 2 heridas causadas por arma punzocortante, una de ellas en el área lumbar derecha, la otra en la cara anterior del tórax. Asimismo, se desprende que el señor Alejandro muere como consecuencia de esta segunda herida. Por otra parte, tenemos el informe policial de Alberto Jesús Olavarrieta, quien en compañía de Javier Ibarra Vasco, en el lugar de los hechos, entrevistan a la señora Cristal Fernández, vecina y amiga de la señora Raquel, de cuyo informe podemos desprender que la señora Raquel fue quien tomó el cuchillo y se lo encajó a su marido. Asimismo, se puede desprender que en el lugar de los hechos fueron encontradas 2 evidencias materiales a las cuales me referiré posteriormente. Tenemos asimismo la entrevista realizada a la señora Raquel en presencia de su defensor ante el Ministerio Público, de la cual se puede desprender que la señora Raquel era esposa del señor Alejandro, que la señora Raquel y el señor Alejandro habían estado discutiendo previamente a la sucesión de los hechos, en virtud de que el señor Alejandro estaba esperando un hijo con otra mujer, situación que nunca pudo concretarse en el matrimonio entre Raquel y Alejandro. Asimismo, de esta entrevista se puede desprender que la misma Raquel acepta ser ella quien se dirige a la cocina y toma el cuchillo marca 3 claveles con el cual se le propiciaron las heridas causantes de muerte del señor Alejandro. Por otra parte, tenemos la entrevista realizada a la señora Cristal Fernández, y de la cual se desprende que la señora Raquel y el señor Alejandro eran un matrimonio ya consolidado. Asimismo, se desprende que la señora Raquel, la madrugada del 21 de diciembre del año 2014, acude al domicilio de la señora Cristal a solicitarle ayuda, porque a palabras de ella, la había regado. Por otra parte, la señora Cristal, cuando acude al domicilio de la señora Raquel en respuesta del auxilio que ésta le solicita, se encuentra con el cuerpo del señor Alejandro desplomado, ensangrentado e inconsciente. Por otra parte, su señoría, esta fiscalía cuenta con 2 evidencias materiales halladas en el lugar de los hechos, que son el cuchillo marca 3 claveles y la camisa que el señor Alejandro portaba el día de los hechos. Ambas evidencias fueron halladas con rastros biológicos del señor Alejandro. De los anteriores datos de prueba, se puede justificar los hechos motivos de la imputación. Asimismo, la probable participación de la señora Raquel Castillo por el delito de homicidio calificado por ventaja en virtud de la utilización de un cuchillo que otorgó a la señora Raquel superioridad respecto de Alejandro, quien no poseía ningún arma o ningún otro objeto que le permitiese defenderse de la agresión de la señora Raquel. Asimismo, este homicidio es agravado por la relación de parentesco que existía entre la imputada Raquel Castillo y el hoy occiso Alejandro Campos, actualizándose así las hipótesis contenidas en los artículos 123, 124, 125, 126, 128 y 138 fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de que se consideran satisfechos los requisitos del artículo 19 constitucional en relación al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y asimismo no encontrándose ninguna actualización de causa excluyente del delito como ninguna actualización de causa de extinción de la acción penal, esta Fiscalía reitera su solicitud de vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Defensa. Su señoría, pido permiso para desplazarme por esta vez. Muchas permiso. Su señoría, esta defensa pide la no vinculación al proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que en la noche de los hechos hubo una excluyente del delito, consistente en legítima defensa, en términos del artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo así que mi representada en aquella noche tuvo que defender su vida con lo más cercano que encontró a la mano, del ataque a golpes del señor Alejandro Campos, y siendo así los hechos verdaderos de aquella madrugada los siguientes. Alejandro Campos llegó a su domicilio el 21 de diciembre del año 2014 y hubo una discusión dentro de su domicilio con la señora Raquel Castillo Padilla. Durante esa discusión el señor Alejandro le dijo a la señora Raquel: ¿qué te metes en mi vida, estúpida de mierda? Aquí la del problema eres tú, así que ve viendo cómo son las cosas para que vayas buscando un lugar a donde te largues. Después de esta frase, el señor Alejandro Campos le dio 2 bofetadas a la señora Raquel y la tiró al piso. La señora Raquel, parándose y desplazándose a la cocina, pudo ver momentos después como el señor Alejandro Campos se dirigía también a la cocina. Una vez en la cocina, el señor Alejandro Campos le dio otra vez 2 bofetadas. Y aquí, su señoría, fue donde Raquel, actuando instintivamente y para defender su vida, tomó un cuchillo y se lo enterró al señor Alejandro Campos. Su señoría, podemos apreciar esto desprendido de la entrevista que hace el Ministerio Público a mi representada en presencia de su defensor, donde también podemos apreciar que durante 10 años de su matrimonio, 8, Raquel Castillo sufrió de violencia y golpes por parte del señor Alejandro Campos. Su señoría, esto también se corrobora con el dicho de Cristal Fernández, en donde también podemos apreciar que primeramente, en la madrugada de los hechos, fue Raquel Castillo quien llamó al servicio de emergencias. Que Raquel Castillo se encontraba extremadamente nerviosa y llorando. Y que por último, en ocasiones anteriores, Raquel Castillo ya había sufrido de golpes por parte del señor Alejandro Campos. Su señoría, por estos hechos, podemos apreciar que mi representada Raquel Castillo actuó en términos del artículo 29, fracción cuarta del Código Penal del Distrito Federal, toda vez que, primeramente, el señor Alejandro Campos arremetió a golpes contra ella. Segundo, que el señor Alejandro Campos jamás tuvo ninguna provocación por parte de la señora Raquel Castillo para legitimar la conducta a golpes que le propinó a mi representada. Y tercero, que Raquel Castillo Padilla no tuvo otra manera de defenderse y defender su vida más que enterrarle el cuchillo a Alejandro Campos, toda vez que el señor Alejandro Campos, midiendo 1,80 centímetros de estatura y pesando 80 kilogramos, la señora Raquel sabía perfectamente que no iba a poder repeler los golpes del señor Alejandro Campos con sus solas manos y tuvo que utilizar lo más cercano que tuvo ahí, que en esta ocasión fue un cuchillo. Su señoría, por lo antes dispuesto, podemos ver que hay un excluyente del delito consistente en legítima defensa. Y por eso esta defensa reitera su petición de no vinculación al proceso de la señora Raquel Castillo Padilla en términos del artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. ¿Otra solicitud? Sí, su señoría, solicito ponerme de pie para realizar la solicitud de medida cautelar. Sin problema. Su señoría, esta Fiscalía solicita la medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla, toda vez que se le ha vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado agravado en razón del parentesco. Independientemente, su señoría, de la oficiosidad de la prisión preventiva en los casos de homicidios dolosos, contemplado en el artículo 19 constitucional, así como en el artículo 167, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía considera que existe tanto un riesgo de sustracción de acción de la justicia por parte de la inculpada, así como un riesgo para la testigo Janina Domínguez. Respecto al riesgo de sustracción, su señoría debe tomar en cuenta que, en primer lugar, la señora Raquel Castillo Padilla no cuenta con un arraigo fortalecido en la Ciudad de México.
es decir, no cuenta con razones reales para permanecer en el lugar donde será juzgada, toda vez que de la entrevista realizada a la imputada se desprende, en primer lugar, que la señora Raquel Castillo Padilla cuenta con su asiento de familia en Navolato, Sinaloa, es decir, fuera de la Ciudad de México, con quienes mantiene un contacto habitual. Además, vive sola, no tiene dependientes económicos y no tiene hijos, es decir, su señoría no tiene un arraigo suficiente que garantizaría a este tribunal que la señora Raquel Castillo Padilla se mantuviera en el lugar donde va a ser juzgada a lo largo del proceso. Aunado a lo anterior, de la entrevista realizada a la imputada, así como de la entrevista realizada a la magistrada Gabriela Enríquez Pons, se desprende que la hoy imputada ha trabajado como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Es decir, por este puesto puede desprenderse que la imputada cuenta con una solvencia económica suficiente que le facilitaría la extracción del lugar donde va a ser juzgada. Es decir, su señoría cuenta con los medios económicos suficientes para poder abandonar la Ciudad de México. Por otra parte, su señoría, también debe analizarse el máximo de la pena para el caso concreto. El artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal establece un máximo de hasta 50 años a quien resulte responsable por el delito de homicidio calificado. Siendo este el delito que se le está imputando hoy a Raquel Castillo Padilla, y además tomando en cuenta la alta punibilidad del delito en cuestión, esto genera, su señoría, un alto incentivo de fuga de la inculpada, con lo cual existen motivos fundados para creer que Raquel Castillo Padilla, por la pena antes descrita, se sustraerá de la acción de la justicia. En otros rubros, su señoría, debe también analizarse el riesgo que existe para la integridad física de la testigo Yanina Domínguez, toda vez que de la entrevista realizada a dicha testigo se desprende que Raquel Castillo Padilla le ha llamado constantemente, insultándola y amenazándola respecto de dar testimonio en contra de ella, por lo cual puede desprenderse que existe la posibilidad de que se cometa un acto en contra de la testigo que afecte su integridad física o incluso su vida. Respecto de la proporcionalidad de la medida cautelar, esta Fiscalía considera, por los riesgos antes comentados y expuestos, que la única medida cautelar que puede garantizar tanto la no sustracción de acción de la justicia por parte de la inculpada, así como la protección a la testigo Yanina Domínguez, es la prisión preventiva. Por todo lo anterior, su señoría, esta Fiscalía reitera su solicitud de medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Permiso para desplazarme en sala. Sin ningún problema. Gracias. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ya que considera que la prisión preventiva es una medida excesiva para este caso en particular, toda vez que se debe de recordar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, el cual nos dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar este tipo de medidas cautelares cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar los fines del proceso. Y esta defensa considera que hoy, en este proceso, bastan otras medidas cautelares para garantizar la presencia de Raquel Castillo Padilla a este proceso, así como la seguridad de los testigos de la Fiscalía. Riesgos que la Fiscalía ha sobreestimado, no obstante el principio de objetividad que lo rige. Los argumentos que la Fiscalía ha tomado para fundamentar un posible riesgo de fuga son dos. El primero es el que nos dice que ella no tiene arraigo aquí, y el segundo, el que la pena a la que ella se puede hacer acreedora es muy grande. Respecto del primer argumento, es ilógico pensar que Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo a esta ciudad por el único hecho de que su familia vive en otra entidad federativa. Toda vez que de la entrevista que se le realizó a Raquel se desprende que ella nació aquí y que ha vivido aquí toda su vida, y es así como también ahora cuenta con un domicilio fijo y cuenta con un empleo en el Tribunal de Justicia. Asimismo, la Fiscalía menciona que hay riesgo de que Raquel huya porque tiene los medios económicos para hacerlo, ya que su empleo es muy bien remunerado. Sin embargo, su señoría, este factor es el que aumenta el arraigo de Raquel a esta ciudad, toda vez que su empleo no solo es bien remunerado, su señoría, sino que además es de difícil acceso. Por ello, Raquel nunca abandonaría su empleo, más aún que es su única fuente de ingresos.
Asimismo, el segundo factor que cuenta la Fiscalía es el del máximo de la pena a la que se puede hacer acreedora a Raquel Castillo Padilla. Sin embargo, esto no se debe de considerar aisladamente y no es razón para justificar la prisión preventiva, ya que si consideramos la penalidad como factor de riesgo, estamos dando por hecho que Raquel Castillo Padilla va a ser declarada culpable y va a ser sentenciada a prisión. Y eso es algo que la Fiscalía no puede aseverar, ya que se debe de respetar el principio de presunción de inocencia que protege a Raquel Castillo Padilla. Asimismo, para aplicar la prisión preventiva, se debe de considerar la actitud de Raquel Castillo Padilla en el presente proceso y en procesos anteriores, para lo cual, su señoría, le hago mención que Raquel nunca ha estado en procesos anteriores. Y asimismo, en este proceso ha cooperado en todo con las autoridades. De hecho, el día de los hechos fue ella la quien acudió con su vecina, Cristal Fernández, para solicitarle que le llamara a emergencias. Y en ese momento ella pudo haber huido y no lo hizo. Ella esperó a que llegara a emergencias y las autoridades. Y a partir de ese momento ha cooperado en todo con las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, y ha rendido las entrevistas que le han solicitado. Ella no trató de evadir la justicia. Esto se desprendió de la carpeta de investigación de las respectivas entrevistas de Raquel Castillo Padilla, de su vecina Cristal Fernández, así como del reporte policial. En un segundo plano, la Fiscalía hace referencia a que es necesaria la prisión preventiva para proteger a su testigo, Yanina Domínguez. Sin embargo, su señoría, las supuestas amenazas a las que hace referencia la Fiscalía únicamente tienen su sustento en el dicho de Yanina Domínguez. Y esto no es fundamento para considerar que este riesgo está bien fundado. Por todo lo anterior, su señoría, esta Fiscalía, esta defensa solicita que 3 medidas cautelares para garantizar la presencia de Raquel Castillo Padilla a este proceso, asimismo como para garantizar la seguridad de los testigos de la Fiscalía. Consistentes, la primera, en la presentación de la señora Raquel Castillo Padilla a este recinto a firmar una vez por semana. La segunda, el resguardo en su domicilio en horas no laborales. Y la tercera, que aunque Raquel no tiene intención de dañar a Yanina Domínguez, no se opone para que se le imponga la restricción de acercarse a ella. Por todo lo anterior, su señoría, le solicito no se imponga prisión preventiva. Es todo, su señoría. Muchas gracias.